Los 9, unidos, jamás será vencido. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Los 9, unidos, Jamás será vencido. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Los 9, unidos, Jamás será vencido. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. En la fundación de Nuestra Señora del Camino, entre. Silencio, por favor, escuchen. Comisión Pro Carretera del Corregimiento de Salto Dupí. Comisión del Gobierno encabezada por la Viceministra de Obras Públicas de República de Panamá. Gobernación de la Comarca. Dirección de Extensión de Obras Públicas. Dirección de Estudio y Diseño OER. Con la finalidad de garantizar la paz social y el tránsito normal de la carretera panamericana. Las partes intervinientes establecen el presente acuerdo, siendo estos los siguientes puntos. El Ministerio de Obras Públicas se compromete a la realización en primera etapa de la construcción de la carretera hacia el corregimiento de Salto Dupí, la cual será realizada en 2 etapas. La primera etapa con el contrato 2021-009-00-CL-007-583, la cual tiene como fecha del inicio el 16 de agosto del 2021. Con la llegada del primer equipo, la duración será de 240 días laborales. La segunda etapa será asfaltada. Se comenzará con la evaluación del camino, donde se entregará un pliego de cargos a monto de la inversión por parte del MOP. Será programada licitación para el año 2022. El llamado de licitación será dentro del primer trimestre del 2022. Estamos hablando que es enero, febrero y marzo. Se crea una comisión comunitaria para la fiscalización de los trabajos de primera etapa de la construcción de la carretera hacia el corregimiento de Salto Dupí, conformada por las siguientes personas. Durante el periodo de construcción de la primera etapa de la carretera hacia el corregimiento de Salto Dupí, el Ministerio de Obras Públicas se compromete a realizar las actividades necesarias para la ejecución de la segunda etapa de la carretera hacia Salto Dupí, pliego de cargos, monto de referencia. La Comisión Pro Carretera de Salto Dupí se compromete en hacerse inmediato de los cierres de calle a fin de evitar los daños a terceros. La Oficina de Electricidad Rural, OER, durante el proceso de construcción de la primera etapa de la obra, hará el levantamiento y prediseño de la obra, que culminará con la definición del proyecto del tendido eléctrico de la entrada de Guayabal a Salto Dupí, a Quebrado Corte y Cerro Negro. El MOP se compromete a realizar una visita a campo de la situación con el ministro Rafael Sabón para la semana del 23 al 25 de agosto del 2021, la cual será comunicada a través del representante de corregimiento Feliciano Bejerano. Este acuerdo firmado será representado entre las partes para el fiel cumplimiento del acuerdo, sabiendo que el incumplimiento trae como resultado seguir con la manifestación de parte del Comité Pro Carretera de Salto Dupí y Población. Firmen Feliciano Bejerano, el dueño de Gracia, Narciso Bejerano, mi persona, Minerva Rodríguez, la viceministra, la licenciada, la comisión de gobierno, el gobernador, tenemos al señor Nicolás, el director de OER, y Braulio Montero, Marisol Pineda, Alberto Montezuma. Aquí están las firmas de ellos para que vean. Y en la parte de atrás está la firma de la licenciada Atencio, Defensoría del Pueblo. Y los 9, unidos, Jamás será vencido. esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos.